¿Alguna vez se han preguntado, ¿en qué países la gente es más inteligente? Quizás no, porque ustedes sí tienen vida social y no se quedan en su casa a pensar pendejadas como yo. Como sea, vamos a imaginar que todo el planeta es un salón de clases y los países son alumnos. Y bueno, Estados Unidos y Corea del Norte serían los niños gordos que se pelean aventándose lápices, México sería el que se fue de pinta, y Canadá sería ese niño raro con el que nadie habla. Pero ¿cuáles serían los más inteligentes? Bueno, gracias a una ciencia un tanto dudosa, entre 2002 y 2006 se elaboró un estudio de colaboración británico-finlandesa en el que se buscó medir el coeficiente intelectual de las personas alrededor del mundo y generar un puntaje promedio. Ahora bien, hay que decir que las pruebas de coeficiente intelectual por sí solas son sumamente cuestionables, pues no abordan como tal las diversas ramificaciones de la inteligencia y tampoco toman en cuenta cosas como la disracionalidad, es decir, la incapacidad de resolver problemas de modo práctico a pesar de ser inteligente. De modo que incluso quienes llevaron esta prueba reconocen lo controvertido de los resultados y que hay que tomar esta información con mucho cuidado. Con todo esto a tomar en cuenta, vamos a conocer a los aparentemente 10 países más inteligentes del mundo basados en su coeficiente intelectual promedio. Número 10. Austria. Coeficiente intelectual promedio 100. Este lugar puede ser algo confuso de inicio, pero cuando uno ve la realidad sobre esta nación, las cosas toman cierto sentido. El World Factbook 2017 de la CIA, una especie de almanaque de información mundial, ubica a Austria en el lugar número 33 de los países más ricos en términos de PIB per cápita, algo que no será muy impresionante hasta que nos topamos con que esta misma publicación de la agencia americana tiene al Reino Unido, una nación mucho más grande, en el lugar 40. Dado que los ingresos y la educación suelen ir de la mano, es lógico pensar que Austria tiene gente inteligente de sobra, sobre todo si tomamos en cuenta que es un país de apenas 8 millones y medio de habitantes, menos que República Checa, menos que Cuba e incluso menos que una ciudad como Londres. Históricamente los austríacos han sabido aprovechar esa inteligencia. Recordar que en algún momento la dinastía Habsburgo gobernó gran parte de Europa. Número 9. Suiza. Coeficiente intelectual promedio 101. La capital mundial de los buenos chocolates, los buenos relojes y no sé qué más haya de bueno, pero pues son suizos. Todo lo que hacen es bueno. Y es que precisamente los suizos valoran la calidad, por ende le dan una gran importancia a la inteligencia, siendo actualmente uno de los países más abiertos a la neutralidad. Incluso recordar que fue en Suiza donde Einstein concibió su famosa teoría de la relatividad. ¿Pero qué tiene esta nación que la hace el lugar perfecto para el aprendizaje? Bueno, además del hecho de su riqueza, la cual podría alcanzar para financiar imperios transnacionales, el multilingüismo también juega un papel importante. A nivel federal, Suiza otorga igualdad a alemanes, franceses e italianos, lo cual solo lleva a un enriquecedor intercambio cultural, que también se traduce en el dominio de idiomas de los habitantes promedios, mismos que les abre las puertas. Los suizos se han caracterizado por no tomar parte en los conflictos internacionales. Digamos que ese tiempo que otros ocupan en pelear, ellos lo usan en estudiar. Número 8. Mongolia. Coeficiente intelectual promedio 101. Un país con una vasta extensión territorial, pero con apenas poco más de 3 millones de habitantes y que inesperadamente tiene calificaciones bastante altas. Ciertamente no se trata de un país rico. El World Factbook lo ubica en el lugar número 122 de PIB per cápita. Sin embargo, parece que el poco dinero que tienen lo saben gastar sabiamente. Su sistema de educación es sorprendentemente alto, incluso superando a algunos sistemas europeos. Parece que mucho campo abierto, un sitio pacífico y población reducida son los ingredientes perfectos para cultivar a la gente. De modo que si te interesa una charla interesante con alguien, quizás debas visitar este país. Número 7. Islandia. Coeficiente intelectual promedio 101. En los últimos años ha habido un curioso interés por este país nórdico, pues desde su recientemente sobresaliente selección de fútbol hasta una reconocida fama como un país rico y seguro, los islandeses han demostrado que se pueden hacer bien las cosas, aun cuando viven en un pedazo de tierra con un clima desgraciado, pero no siempre fue así. Antes de la década de los 80, Islandia era apenas considerado un simple puerto pesquero. Sin embargo, con la explosión de su economía a partir de esa etapa, que logró acabar con la crisis financiera que se vivía, los islandeses adoptaron un modo de vida consagrado a engrandecer lo más posible su nación, y como todo, esto empezó por mejorar su educación. Actualmente Islandia se ha convertido en un atractivo destino turístico. A los islandeses les gusta estudiar,
Y es que puesto en contexto, en un sitio donde el frío impera gran parte del año, seguramente lo mejor es quedarse en casa leyendo. Número 6. Italia. Coeficiente intelectual promedio, 102. Italia tiene demasiadas cosas buenas. Lugares con clase, históricos, cosmopolitas, buena música, comida, clima increíble, mujeres bien sabrosas, y no conformes con esto, aparentemente también mucha inteligencia. Quizás se deba a su glorioso pasado como la sede del Imperio Romano, un estado de múltiples naciones que hizo asombrosos avances científicos y de ingeniería en la época, además de albergar a buena parte de artistas clásicos. Pero sea cual fuese el motivo, los italianos han demostrado un nivel intelectual envidiable. Es como si este país buscara tener todas las cualidades posibles. Número 5. Taiwán. Coeficiente intelectual promedio, 104. Llegamos al punto controversial, con un país que, aunque no es reconocido como independiente de China, sí funciona de manera autónoma y con gente lo suficientemente inteligente para dejar en ridículo a otros. Este país, nacido posterior a la Guerra Civil China, es al día de hoy una nación próspera y con una visión al futuro que pinta de maravilla. Su gobierno ha invertido en la educación de los jóvenes, de modo que en 2015 un estudio de la OCDE colocó al país asiático como el cuarto con mejor nivel educativo. Con todo esto, no se puede hacer más que predecir cosas increíbles para los taiwaneses. Número 4. China. Coeficiente intelectual promedio, 105. Contrastando un poco con el puesto anterior, si bien el estudio de la OCDE mencionó que las cosas estaban bien educativamente en Taiwán, parece que en China continental lo están aún mejor. Realmente es difícil tener datos exactos del impulso intelectual que está teniendo China, pues su gobierno es ciertamente hermético con la divulgación de sus datos reales. Pero dando una mirada a un país que está pisándole los talones a Estados Unidos económicamente y que está incursionando en diversos campos científicos y tecnológicos con sumo éxito, no es difícil imaginar la inteligencia que guarda a esta nación. Ahora bien, hay que mencionar también que China está pasando por una considerable inflación y que sus universidades tienden a distribuir títulos basura, cuestiones algo delicadas, pero como sea, hay algo especial en los chinos. Número 3. Japón. Coeficiente intelectual promedio, 105. Otro país asiático que se encuentra arrasando en campos científicos y tecnológicos es la Tierra del Sol naciente, un líder mundial en ser ridículamente inteligente, que hasta les da tiempo de hacer cosas sumamente bizarras para internet. Todos estamos familiarizados con los estereotipos japoneses como incesantes trabajadores, perfeccionistas de primera, estudiantes estresados, pero parece que les da resultado. Dado su gran sistema de educación y su habilidad mental general, tal vez no sea una sorpresa que Japón haya pasado décadas a la vanguardia del cambio tecnológico, pues a la fecha, todavía las grandes innovaciones siguen saliendo de Tokio. Número 2. Corea del Sur. Coeficiente intelectual promedio, 106. El hermano democrático de la Corea del Norte autoritaria se ha sabido meter también en la carrera junto con China y Japón por la innovación tecnológica y científica. Al día de hoy, Corea del Sur es el paraíso para la alta tecnología, con internet, uso generalizado de teléfonos inteligentes y todas las demás cosas que apuntan a toda una industria de personas inteligentes que hacen cosas inteligentes para colectivamente hacer del mundo un lugar más inteligente. Y todo esto en un país que logra meter a más de 51 millones de personas en un lugar más pequeño que Islandia. Muchas de las victorias de inteligencia de Corea del Sur probablemente provengan de que sea un país rico con un excelente sistema educativo, aunque no siempre fue así. En la época oscura del siglo XX, Corea del Norte tuvo toda la ayuda soviética, lo que dejó a los surcoreanos sin otro remedio más que valerse por sí mismos y tratar de mejorar. Al día de hoy, lo consiguieron. Número 1. Singapur. Coeficiente intelectual promedio, 108. Cuando Singapur declaró la independencia de Malasia en 1965, era uno de los estados más pobres del mundo. La alfabetización estaba en niveles del tercer mundo. No es un comienzo deseable para un país que quiera ser un líder mundial en educación, logros y riqueza. Sin embargo, de alguna manera, Singapur logró llevarlo a cabo. De ser una pequeña isla sin recursos naturales, lograron pasar a ser una potencia mundial emergente, lo cual trajo beneficios al nivel de educación.
Según la OCDE, Singapur tiene el mayor sistema educativo del mundo. El único otro territorio que alcanza el mismo nivel de ranking de IQ es Hong Kong, pero como no es un país como tal, no tiene lugar en esta lista. Su capital alberga una infraestructura y limpieza fantásticas, por lo cual que no les sorprenda que en años venideros empecemos a oír cosas grandes de este país. Como dije al principio, debido al valor cuestionable de los test de coeficiente intelectual, la información de este video no hay que tomarla tan en serio, pero igual es buen motivo para saber dónde están las grandes mentes del planeta. Por cierto, en la descripción les dejaré la página donde están los resultados del estudio. Esta también cuenta con un apartado para que puedas hacer tu propio test de coeficiente intelectual. Solo no te vayas a emocionar si te sale un puntaje alto y vayas de mamerto presumiendo, porque entonces voy a ir a buscarte y te golpearé con mi bate de béisbol. Y tiene clavos.